Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de A las 3, perdón, análisis más allá de la noticia. Acabamos de terminar casi la edición de este día, análisis más allá de la noticia. Soy su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, rumbo ya al primer año de llevar semanariamente este programa de análisis, de debate, en donde pues necesariamente vamos a abordar lo que mencionó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en esa ceremonia en Palacio Nacional, en lo que es el recinto legislativo, con muy poca audiencia. Y pues para eso está aquí nuestro joven amigo Javier Durán. Él es consejero estatal, el más joven del estado. Y Sí, se te nota, ¿eh? sí, tengo 25 años. 25 años y ya consejero estatal por el Partido Acción Nacional. Él es campeón estatal de debate y oratoria. Yo creo que se va a poner bueno este asunto. Secretario de Acción Juvenil y regidor suplente en San Juan del Río. Es la hermosísima ciudad de nuestro estado con mucha historia. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación a debatir, a platicar, a analizar todo obviamente como es la regla en términos muy positivos sobre este contenido del análisis que hizo ayer el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ya está aquí pues, regresando a la nueva normalidad nuestro buen amigo el licenciado Edgar Guevara, parte de nuestro staff. Muchas gracias. Al contrario, Como maestro. ven, ya estamos nuevamente en nuestro querido estudio. Estuvimos pues más de 2 meses Sí. transmitiendo en aislamiento. Regresemos a esta nueva normalidad con todas las precauciones. Tenemos la sana distancia. Nos acabamos de quitar ya los cubrebocas para dar una mejor imagen. Bien, pues tengo aquí el documento precisamente de lo que ayer dijo Andrés Manuel López Obrador. Es un resumen de poco más de una cuartilla y media. Le voy a dar una rápida lectura y empezamos con las consideraciones que Sí, ustedes maestro. tengan. El presidente, este 1 de julio se cumplen 2 años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su informe, el presidente dijo que en estos 2 primeros años de gobierno se ha logrado reducción del 95% en el robo de combustible, reducción de altos sueldos a altos mandos, suspensión de pensiones millonarias. En materia económica se ha logrado un ahorro de 270 mil millones de pesos en compras, contratos y servicios. Uno de los proyectos con mayor impacto fue la detección del proyecto aeroportuario de Texcoco, el cual costará 220 millones de pesos menos que el aeropuerto de Santa Lucía. En salud se ha logrado la contratación de 46.954 trabajadores para mitigar los efectos de la pandemia del COVID. El mandatario reiteró que ningún país del mundo estaba preparado y destacó asimismo al mismo tiempo la actuación de la Secretaría de Salud. Otro de los objetivos que se ha marcado el gobierno de México a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia es la creación de 2 millones de nuevos empleos para reactivar la economía. De acuerdo a las cifras de seguridad, se han registrado reducciones significativas en los delitos de homicidio, además de robo de vehículo, 41%, secuestro, 25%, robo transporte colectivo, 58%, casa-habitación, 27%, robo de transeúnte, 47%. Se combate la corrupción e impunidad. Existe un auténtico Estado de Derecho. No hemos aumentado impuestos ni el precio de la gasolina, gas y electricidad. El TEMEC es el principal objetivo de la primera reunión entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos la próxima semana. El mandatario destacó que este proyecto comercial permitirá una recuperación pronta y favorable tras la crisis del coronavirus. El TEMEC nos ayudará a impulsar nuestra actividad productiva y empleos. Este es el motivo principal de mi viaje a Estados Unidos y mi encuentro con el presidente Donald Trump, explicó. En los primeros 2 años de gobierno, el peso mexicano se ha depreciado 12% ante el dólar. Sin embargo, fue una de las monedas que mantuvo su valor aún con la crisis generada por la pandemia. Todavía nos falta erradicar el fraude electoral en las próximas elecciones sin dejar de respetar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a estar atentos para que las elecciones sean libres. El 1 de diciembre del 2020
se habrán establecido las bases de la nueva forma de hacer política en México basadas en justicia, austeridad, honestidad y democracia, además de que se habrán de consolidar las principales reformas legales propuestas. Este es un apretado resumen en los 45-46 minutos en las que hizo un balance. Bien, pues sobre esto empecemos con las consideraciones. Edgar Guevara, adelante, por favor. ¿Sobre qué Estamos hablando de lo que mencionó el presidente. De todo esto, maestro, ¿qué es lo que te interesa más que pudiéramos abordar de forma inmediata? Pues yo creo que tu punto de vista sobre si es esto un discurso apegado a la realidad, qué alcances ha tenido. Tengo aquí también el documento, pero nos llevaría demasiado tiempo. Las 100 promesas de campaña, las 100 promesas que hizo al tomar posesión de las riendas de la presidencia de la República. Fíjate que en alguna ocasión, maestro, el compañero... Los presento Javier Durán. Él es el consejero más joven a nivel del Estado por el Partido Acción Nacional. Ajá. Es campeón estatal de debate y oratoria y secretario de Acción Juvenil. También Perfecto. Es regidor suplente de San Juan del Río. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Bien, Javier, ¿verdad? Sí, Maestro. va a servirte. En alguna ocasión que hemos estado participando como docentes en alguna institución, pues nos presentan un plan de estudio, ¿verdad? Y en forma, digamos, ordinaria, lo que se ha hecho durante mucho tiempo, eso lo vi incluso en mis clases cuando era estudiante, y en todos niveles, era someterse a ese programa prácticamente del inicio al fin. Uh-huh. No obstante, cuando yo practico esta parte de la docencia, me pareció que había algunos temas que podríamos abordar de una forma más puntual que otros. De manera tal que lo que empecé a hacer, conforme el grupo, porque además te tienes que adecuar al grupo, era discriminar los proyectos, en su momento cuáles eran los que se tenían que abordar, y dependiendo del grupo, entonces, discriminábamos algunos temas. Alguna ocasión hubo alguna crítica en ese sentido y decían, oye, es que el plan se tiene que sujetar exactamente a lo que viene, por eso es programa, Uh-huh. está programado. Que mira, es que dependiendo de la gente con la que estás tú trabajando, tienes que abordar determinados temas. Esto lo pongo en antecedente porque me parece que esto de los... A ver, vamos a analizar los 100 puntos de López Obrador. No nos ya, daría el 3, tiempo. el 3... Ya no nos lo daría hizo, tiempo. qué barbaridad, No ya nos no lo daría hizo. tiempo. Sí, a lo mejor no le va a dar tiempo los 6 años para los proyectos que tienen programados. Sí, cosas olvidadas. Y habrá algunas cuestiones que se abordaron que no estaban en el programa. Uh-huh. ¿Qué está haciendo el presidente, a mi parecer? Está abordando en forma discriminatoria, no en términos negativos. Sino, Aleatoria sería. no. ¿O discriminatoria? Yo tengo, es que se llama discriminación en el sentido de esto sí lo abordo, esto no. Uh-huh. No porque hagas menos una cosa, pero es de alguna manera elegir qué temas sí tocas y qué temas no. En ese sentido, creo que ha venido tocando lo que originalmente él había proyectado, pero conforme el camino se le ha venido presentando, ha ido evadiendo algunas cuestiones, ha ido abordando otras y ha venido resolviendo algunas otras, y algunas otras están quedando pendientes. Las que a mi parecer quedan pendientes es el tema de seguridad, Uh-huh. Algunas cuestiones económicas, pero en un balance, a mí me parece que es adecuada la forma en que ha abordado su gobierno. Bien, esta primera consideración, Javier. Sí, digo, estamos a algunos ya, se cumplen ya 2 años de que ganó Andrés Manuel, 1 año y medio de que llegó a la presidencia de la República, y la verdad es que lo que hemos notado y se refleja no solo en lo que nota la oposición, sino que notan pues los diferentes ciudadanos, es que ha disentido mucho pues el decir de lo que ha sido la realidad, de lo que se puso en la mesa antes de ser presidente a lo que hoy se hace ya con la mala llamada cuarta transformación. Dicen vulgarmente algún dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y creo que en ese sentido, durante la precampaña que duró muchísimos años, fue muy fácil poner ciertos puntos en la mesa como temas de seguridad, temas económicos, temas de avances en temas del aeropuerto, el tema de ecológico en el Tren Maya, que hoy disiente que el Tren Maya ya no es eléctrico como se pensó en un momento.
pues son cosas que no han estado apegadas a lo que se dijo. Entonces yo creo que, como decía el compañero, él comentaba que había temas que habría que ignorar. El problema es que fue tan enfático durante tantos años en temas que iba a abordar de manera tan específica, como el tema del crecimiento del país en materia económica, cuando recibió un país con un crecimiento del 2% y tuvimos un decrecimiento del 0.14 el año pasado, y hoy Citibanamex, Forbes y algunas instituciones bancarias pronostican que vamos a decaer en 10.5% en la economía nacional, lo cual nos pone a nivel mundial, según el Fondo Monetario Internacional, en la economía que más está decreciendo a nivel mundial. Son cosas que ha disentido, ¿no? O como el 2019 fue el año más violento con más de 35,000 homicidios, pues disiente de la realidad, ¿no? En el mismo periodo, Felipe Calderón, que fue muy criticado por su estrategia de seguridad, que quiero decir y dejarlo en claro, seguridad que en muchos sentidos fue fallida, al igual que la de Peña Nieto. Hoy Andrés Manuel, que puso en la mesa el tema de seguridad, tiene muchísimos más muertes en tema de violencia que el mismo Calderón y que el mismo Enrique Peña Nieto en el mismo tiempo. Entonces creo, y reitero, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Es cuanto. Economía y seguridad son básicamente los dos temas que en este momento está hablando nuestro joven amigo Javier Durán. Adelante, me dicen que es Edgar Guevara, ¿eh? Sí, esa cuestión de, ¿cómo dijo joven? A ver, esta parte, ¿qué no es lo mismo ser cantinero que borracho? ¿Cómo? Sí, eso es el que tienes un negocio. Sí, porque... Coincidentemente tiene un negocio, no lo sabían. Se están conociendo en este momento en el programa, ¿eh? Él tiene un negocio relacionado con ese asunto, y bueno, el señor es totalmente abstevio, eso lo sé, y él está de este lado de la barra. Regularmente el cantinero que borracho, sí, claro, hay una gran diferencia. Totalmente. Uno está de un lado y otro lado de la barra. Sí, sin embargo, Javier, creo que hay una falta de precisión congruente y además justa. Quien inició esta carrera de sangre fue Calderón, la continuó Peña, y finalmente lo que está habiendo en este momento es la consecución de actos que iniciaron no en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Oye, es que además Calderón, que fue el que le dio el golpe al avispero, según las palabras del presidente, pues además sigue generando esas polémicas. Pero además hay otra cuestión importante que ya la hemos abordado, maestro Javier. ¿Sobre qué estadísticas nos basamos? Porque, oye, las oficiales, porque sí, pero las maquilladas o las reales, o quién tiene los números reales. Evidentemente la apreciación de la gente en términos reales es: salgo a la calle y me siento seguro. Yo la verdad me siento inseguro si me va a detener incluso algún policía, alguna institución policíaca. Me siento inseguro desde ahí. Él es abogado litigante, hay que aclararlo, ¿eh? Sí, entonces yo creo que efectivamente los estándares de apreciación deben variar. Si vamos a ir a la parte económica, hace un rato platicaba con alguien más y me decía: oye, de todas estas personas, ¿quién crees que sea más infeliz? Dije, ¿por qué no lo vemos desde el punto de vista de la felicidad? ¿Cuál será más feliz? ¿O menos infeliz? Pues no. Por eso te propongo lo que ha propuesto en la actualidad el presidente. Oye, es que 2% de esto y el PIB, y entonces va a bajar y va a subir la parte de la inflación. Y yo te pregunto, además de consejero, ¿ah? Sí. Ok. Además de esa parte en la que tú actúas, ¿cómo es que reflejas la riqueza en tu bolsa y la percepción de tu felicidad? Pues la percepción de tu bolsa es un término muy fácil. Yo creo que no podemos divagar en términos comparativos de evaluar un país por felicidad o por ingreso. El tema del ingreso es cuánto ganas, y segunda, ¿para qué te alcanza? Es muy simple, vas a Central de Abastos y el día de hoy con 100 pesos te alcanza para N cantidad de cosas, y el próximo mes te alcanza para menos cantidad de cosas. Ajá. Es una forma de reflejar la inflación de manera directa y palpable. ¿Cuál es la inflación en la actualidad, Javier? Lejos de verlo así, o sea, hoy está calculada la inflación. Hoy día. Hoy lo que te alcanzaba con 100 pesos en el mes pasado, hoy te alcanza con 75 pesos. Está bien, pero digamos que si cierra en diciembre prácticamente el año fiscal. Okay. ¿Cuánto más o menos tienes proyectada tú la inflación? Según lo que acaba de decir, un 25%. No, lo que te alcanzaba con 100 pesos, luego yo estoy traduciendo. Sí, a ver. habrá que ver cómo lo define el
en tema bancario, ¿no? Bueno, pero hoy es palpable que en un 25%. De 2019, ¿en cuánto cerró? En diciembre cerró, me parece que en un 4% la inflación. No llegó al 4%, pero bueno. En la actualidad, vamos mucho menos de esa parte. No obstante la pandemia, y el cierre al final del año, te aseguro que no va a rebasar ese porcentaje que fue el año anterior. Por eso el presidente establece, oigan, yo les propongo, no porque cerremos los ojos ante estos estándares económicos, por ejemplo, pero yo les propongo otra cosa. ¿Por qué no lo vemos en términos de felicidad? ¿Qué tan feliz está el pueblo? Porque hay pueblos que están muy ricos, no sé, sobre todo los escandinavos, Países Bajos, pero hay una tasa de suicidio enorme. Japón, por ejemplo, es uno de los que también tiene un nivel económico y de vida bastante holgado, no obstante que trabajan demasiado y que hay muchísima gente que se suicida. Entonces, ¿para qué quieres tener un pueblo que económicamente está muy, muy estable, pero están muy atorados en el tema emocional? Se suicidan. Yo te preguntaría, Edgar, ¿cómo evalúas la felicidad? O sea, ¿cómo mides la felicidad? En la medida que tú respondes a una sociedad. Si en su momento tenemos la bondad de todavía saludar, maestro, ¿cómo estás? Y ser amables el uno con el otro, en la medida que tú atiendas a tu prójimo, yo creo que es la medida en la que yo veo o valoro la felicidad. Por ejemplo, 1.033.000 personas vieron la mañanera o las noticias del tema de la pandemia por el COVID del gobierno. Fuera de la pandemia, la nueva normalidad, cerca de 850.000 personas ven pues llamarlo... Ese mensaje del presidente. Hablando de eso y siendo casi 130 millones de mexicanos, estamos hablando que muy poquito porcentaje de la población está enterada, al tanto o con gran interés en el tema de gobierno. ¿Cómo pudieras impactar en la felicidad con una mañanera mientras a la gente no le alcanza para lo menos? Digo, la gente antes de pensar en votar piensa mucho antes en comer. Yo estoy de acuerdo contigo. Y si eso se afecta, la felicidad se rompe en términos reales y palpables. Porque podemos medir la felicidad en un término de un discurso demagógico, pero el punto importante es cómo la vamos a medir y cómo las políticas públicas van a impactar en la felicidad. Partiendo que eso fuera lo correcto, no coincidimos. Yo creo que la felicidad de un pueblo depende de muchísimas cosas más, desde un tema personal, un gobierno que dé resultados, tema de seguridad pública, una economía fuerte, que a la gente le alcance para vivir y que no la estemos limitando para decirle que con unos zapatos es suficiente. Tal vez para una persona la felicidad puedan ser unos zapatos, para otros tal vez sean dos. La felicidad es subjetiva y creo que es lo complicado de definir la felicidad. Es tan subjetiva al grado que qué bueno que tocas ese tema de tanta gente ve la mañanera y cuántos en su momento puedan votar. Imagínate si efectivamente tuvieran la percepción que ahora trata de transmitir el presidente. Pues en lugar de haber votado 30 millones, hubiesen votado 50, con esta parte que mencionas. Entonces, la idea es, si estando tapados de ojos y no teniendo el nivel de evaluación de la felicidad, 30 millones de mexicanos votamos por Andrés Manuel López Obrador, y además que conste que cuchareadas las partes oficiales en algunas casillas incluso, teniendo conocimiento de pleno conocimiento del tema, con algunas cuestiones de fraude electoral. No obstante eso, 30 millones no los pudieron haber atorado. 30 millones de mexicanos, así estuviésemos equivocados, Javier, pues hicimos llegar a esta persona en este momento que está al frente del país. Entonces, la pregunta es, en tu opinión, más allá de la cuestión partidista, ¿había mexicanos más felices con Calderón que con Andrés Manuel? Sería demagogo si te digo que sí. Yo creo que habría que preguntárselo a la gente. Si me lo preguntas a mí, yo soy el día de hoy feliz. Quitando la camisa de tu partido. Es que sería demagogia decirte que había más gente más feliz en el 2006, 2012 a personas más felices en este. Como te digo y te reitero, es un tema completamente subjetivo. Si nos vamos a mediciones, el INEGI midió temas de felicidad. Ajá. Y uno de los estados, el estado con mayor felicidad en el país es Querétaro, por ejemplo, ¿no? Y probablemente tú difieres, me vas a decir que no. Yo no tengo la noción de lo que haya dicho el INEGI en este aspecto, pero... En todo esto hay datos duros, o sea, sí, hay muchas cosas subjetivas. No dudo que efectivamente sea realidad. Uh-huh. Y yo soy un hombre feliz, vivo en Querétaro, soy queretano. Y yo te pregunto, ¿te hace feliz ser queretano? Más 2 millones de queretanos, ¿eh? Yo te pregunto a ti, ¿te hace feliz ser queretano
o eres feliz porque está bueno, porque te acabas de contradecir, me acabas de decir que eres feliz porque eres queretano, y en ese sentido una persona es feliz porque es mexicano en el 94, en el 2006, en el 2012 y en el actual gobierno. Y si eres feliz porque te gobierna el Partido de Acción Nacional en el estado, o eres feliz porque te gobierna a nivel federal AMLO. Acuérdate que cada 15 y 16 de septiembre todos los mexicanos somos felices y salimos a las calles a vociferar nuestra libertad. Bueno, el sentido de patriotismo, de nacionalidad, ese es genérico independientemente del partido en el que se milite. Es decir, el valor universal en México es, y sentimos ese orgullo, ese patriotismo que no se confunda con patrioterismo, Claro. Ese orgullo de nación. Creo que todo lo tenemos, de ahí el sentido de lo que es la patria, la nación y el Estado. Las diferencias empiezan justamente cuando hablamos del Estado y la manera en que se está conduciendo. Tú como abogado lo sabes perfectamente, creo que todos hemos pasado por las aulas universitarias, y los elementos de nuestra república, pues está el pueblo, el gobierno y el territorio. Y y esas tres partes conforman nuestra queridísima República Mexicana. Claro. Las diferencias empiezan precisamente en quién gobierna y cómo gobierna. Sí. El Partido Revolucionario Institucional durante 70 y tantos años gobernó a tal punto de tener una hegemonía que llegó a los límites de la corrupción. De ahí que pues se haya dado ese descontento en el 2000 y venga la primera gran alternancia con Vicente Fox, que para algunos cumplió y para otros no cumplió, fue más de lo mismo. El hecho histórico que se reporta es el primer gran cambio, es decir, de sacar, ¿cuál era el objetivo? Sacar al PRI de los Pinos. Eso lo logró, que después viene otra serie de inercias que no lograron cambiarse. Todo eso vino a agudizar lo que Andrés Manuel López Obrador en este momento habla de lo esencial en su campaña, el combate a la corrupción. Tú como abogado sabes, y usted también, que la corrupción como tal, como delito, no existe. O sea, hay otra serie de acciones en las que incurre, porque la corrupción es una actitud, es un acto moral. Tú eres corrupto o eres honesto, y en la Constitución y en los códigos penales, civiles, etcétera, yo no he encontrado un delito que diga la corrupción. Vamos a combatir la corrupción. Sí, es una actitud en la que tú, teniendo algún puesto público, dispones del erario, dispones del dinero de toda la población, y en la manera en que hagas uso de él, ahí está la esencia de si eres honesto o eres corrupto, y en ese sentido sí podemos medirla. Andrés Manuel habla de en todos sus 18 años y más de campaña, desde que era priista, desde que estuvo allá con sus manifestaciones. Recuerda que pierde en 2 ocasiones la candidatura allá en su natal Tabasco, y empieza con acciones como la toma de los pozos petroleros, etcétera. Historias que ya sabemos. Del PRI se va al PRD, del PRD genera este gran cambio, creando las expectativas de combatir la corrupción. Una corrupción que todo mundo sabemos que existe, pero que no la vemos ni siquiera en las cárceles, porque la gente, así sea un homicidio, así sea un violador, así sea de los actos más deleznables, por otro factor también muy grave que siento que no ha podido ser erradicado, y hoy en su mañanera justamente habla, cuando se refiere a los actos de Guanajuato, de que habrá que revisar también el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? Hablando no de subjetividades, sino de datos duros. Comentabas un momento que tratabas el tema de la corrupción como tal, este vocablo, fíjate que no está previsto como no está un tipo penal en ninguna legislación. Está en toda nuestra legislación, maestro. Como tal, dime qué artículo dice. Mira, específicamente, y lo recordarás, Javier, has escuchado lo que es el tema de tráfico de influencia. Eso es corrupción. Es un acto de corrupción, pero no existe. Por hecho, todo este tipo de cuestiones que desde las ilícitas a las ilegales. El enriquecimiento inexplicable, etcétera. Ilícitas a ilegales. Esas sí están precisas. Ahí está inmersa la corrupción. Pero si lo quieres ver como un tipo penal. Una actitud personal. No, una maniobra. Un mal funcionario. Una maniobra. Que abusa de sus funciones.
por ejemplo, el tráfico de influencia. Ujú. Desde que yo tengo información de que va a haber un libramiento que se va a llamar Surponiente, Ujú. porque aquí tengo, de hecho, todo mi amigo, llegas aquí, perdona, pasan la distancia, ¿eh? Sí. Aquí tenemos el esquema Ya me hice la prueba, o de sea, que no se libramiento. preocupe. Yo también, ¿eh? Ok. Igual que el gobernador, yo pasé sin problema, ¿eh? Pero ahora sí la tuvo, igual que otros 4 gobernadores más. Hoy el de Tamaulipas amaneció ya con Pues que nos pasen un poco de suero de sanguíneo, ¿no? No, no, Porque- no, mejor lo que dijo la secretaria de Gobernación, Plasma. ¿no? ¿Cómo dijo? ¿La de gobernación? La secretaria señora Olga Sánchez, ella está tomando nanomoléculas Sí. de cítricas. Y bueno, seguimos avanzando en los puntos del COVID. Tráfico Pero bueno, de ese es influencia. otro tema. De hecho, desde que llegamos a una oficina en donde está un proyecto, libramiento suponiente, el anillo vial, Junípero Serra, ¿sabes qué, amigo? Ponte listo y todas esas que son parcelas, Cómpratelas. cómpratelas a $1, Ujú, porque van a valer millones. ujú. Y así tenemos el ejemplo, por ejemplo, Fray Junípero, infestado de avisperos corruptos Ujú. que compraron toda la zona y están hipermillonarios. Pero igual tenemos en el Tren Maya, en Dos Bocas y en Santa Sí. Lucía con este gobierno. ¿Alguien o sea, dijo, es una cuestión inherente a la naturaleza de los mexicanos? ¿O de qué es se que trata? Eso es lo inconcebible. Si el presidente El plantea presidente dice que no, ¿eh? que su propia honestidad va a permear en todo su gabinete, y entonces nos estamos encontrando con un Salinas Pliego, con un Carlos Slim. O sea, lo único que hicieron fue cambiar al grupo de preferidos y dejar a algunos otros. Por el caso de el dueño de Televisa, Azcárraga, pues él sigue manteniéndose en ese punto, venga el presidente que venga, y seguramente pasará en las siguientes generaciones. No le afectó presuntamente el recorte presupuestario de la prensa, que me gustaría que abordáramos más adelante, igual que a Slim, ¿no? Slim y Reobó le hicieron, Reobó le hizo los segundos puentes a López Obrador, y después ese archivo se guarda como confidencial, y Reobó tiene hoy una de las mayores partes, asignaciones directas, ni siquiera licitaciones, de las 3 principales obras. Digamos que es verdad. Que los mexicanos no están en su mayoría de acuerdo, y aquí está la prueba que abordaremos. Digamos que sea verdad. Pero, bueno, vamos a decir, es decir, suponiendo sin conceder que sea verdad. Esa es una consideración que creo que es lo que está molestando en gran medida a los mexicanos. Pero ¿por qué les molesta nuestro? Suponiendo que sea verdad, ¿eh? Porque sigue Suponiendo la sin misma conceder corrupción. Obvio. que sigue la misma corrupción. Ujú. Que estamos en las mismas condiciones. En las mismas condiciones que la anterior administración. No, yo digo que están peores. anterior O sea, de- el caso de Ackerman, por ejemplo, es todo un caso, pero no soy yo el que debe hablar, sino ustedes. Es que es la diferencia entre el discurso y el hacer. O sea, yo creo que la gente esperaba, ustedes mismos lo pusieron en la mesa, fue la esperanza de México, ¿no? Pero ¿quién es ustedes mismos, Javier? El Morena como tal, Pero la no, cuarta es que me transformación, está asumiendo ya ustedes. morenista. Bueno, por el discurso Bueno, por asumido cierto, eres ideología, militante de No, Morena. no, O sea, pero- eres simpatizante, Soy simpatizante. de la 4T, Claro. o del proyecto De la López 4T, Obrador. no del 4T. Dije yo 4T, correcto. De la 4T. No, De yo la cuarta de- no utilizo adjetivos. de formación. O sea, es Pero por si nos creo quieren que poner un 4T. es una obligación profesional, no, de la 4T. es que es ya- muy difícil no Adelante. relacionarte Sí, con la Javier. 4T cuando planteas que se tiene que medir un país con la felicidad. Ajá. O sea, de ahí yo parto que tú eres parte, pues, de al menos de ese No. movimiento, o eres simpatizante. Simpatizo. Sí, no, simpatizas. él abiertamente lo ha Sí, dicho, sí, por sí, eso. Yo creo que es el tema de la gente fue, queremos un gobierno donde representa la esperanza de México, y hoy a días, ya meses, 1 año y medio de gobierno y 2 de la elección, pues es claro, en las encuestas ha caído, ¿no? Hoy, por ejemplo, Forbes sacó una encuesta de GISA donde el 58% de las personas encuestadas desaprueban al gobierno. Te la compro, Javier. Eso es el tema donde se cayó lo que se dice a lo que se hace. Temas de corrupción. Si estábamos mejor o estábamos peor que antes. Yo creo que también sería hablar de más si decimos que estábamos peor o estábamos mal. Probablemente estemos igual. El punto es terminar de aceptarlo y empezar a ya llegar a un punto medio de cómo estamos en el país para poder mejorar. Claros ejemplos.
Lo decía él, el tema de Riobo, uno de los principales socios de AMLO, por así decirlo, en tema de obras, tanto en la Ciudad de México como hoy en el actual gobierno, el hijo de Bartlett, la compra de los ventiladores sobrevalorados del IMSS, los contratos de Ana Guevara en la CONADE, y te voy a poner un ejemplo claro, en tema de adjudicaciones directas, ¿no? El año pasado fue el año con más adjudicaciones directas, el 78% fue por adjudicación directa de las compras a nivel nacional, y al día de hoy el 78.2% de las compras a julio de este año han sido por adjudicación directa. No han sido por licitación, no ha sido por invitación irrestringida para invitar por lo menos a 3 invitados o más, para valorar propuestas, ha sido por una adjudicación directa donde encuentran no un recoveco en la ley, no han maquillado y encuentran la compra. Y entonces, eso, como tú decías, hablabas del tráfico de influencias. Un tráfico de influencias pudiera ser el pasarle el precio al proveedor, pasarle la propuesta técnica. ¿Hablas de Iberdrola? Hablo de los 78.2 adjudicaciones directas que han pasado. En ese de 3 pesos, ¿y la de Iberdrola de cuánto es, Javier? No sé, dímelo tú que la pusiste en la mesa. Déjame te digo que son miles de millones de pesos y además que te van a seguir cobrando la electricidad si no se ponían listos los del gobierno federal, para que esta gente dijera, mejor me retiro del proyecto. 78.2% sería hace poco. ¿De qué? De las compras totales del Mira, gobierno si federal. en una balanza ponemos lo que es solamente esta empresa española y OHL, las dos, nada más esas dos españolas, con el 90% de asignaciones directas, que es una cosa así, por supuesto que por gravedad, estas dos caen, pero por su propio peso. Es que entonces estaríamos hablando que no tenemos que cometer actos de corrupción en lo grande y en lo pequeño, sí. Pero te lo pongo de esta manera. Si efectivamente sean ciertas estas cuestiones que mencionas en función a que ha caído López Obrador, ¿están ustedes felices? Digo, asumo porque finalmente como panista, ¿están felices? ¿Por qué si están felices? ¿Por qué si efectivamente están tan seguros de que ha caído la popularidad del presidente? ¿Por qué no le dicen que sí al 21 y él se vaya efectivamente a la revocación de mandato? Entonces tú estarías contento, porque tú quieres medir el país con felicidad si dices que estamos felices. Y estaría feliz de reiterar que no solamente 30 millones de mexicanos, sino 40 o 50 volveríamos a votar por. ¿Pero quieres una revocación de mandato o quieres sacar a AMLO una vez? No, es que ustedes lo quieren someter a criterio de su valoración con Mintowski o con alguna otra empresa que se dedican a las estadísticas. Acuérdate de la encuesta Texcoco, Santa Lucía, Fue una encuesta que se realizó a cuánto porcentaje del electorado. Pero te la pongo más fácil, mira. En boletas, sin certificado, como si fueran las elecciones en los años 70s, 80s, donde cualquier persona podía votar 2 veces. Hay videos donde la gente votaba 2 veces. ¿En relación con qué? Con la encuesta La encuesta que se hizo, su primer prueba piloto, ¿no? Pero en la encuesta al pueblo. Yo tendría que hacerte una pregunta antes de... ¿Qué preparación tienes? ¿Licenciatura, Soy licenciado en Derecho. En Derecho. Mira, estamos hablando del mismo idioma. ¿Qué nos establece en función la Constitución, Sí. A las facultades del presidente en relación a ese tipo de determinaciones? ¿Las tiene que someter a votación o las puede él tomar porque es el presidente? Las pudiera tomar. No. Es una o la otra. Las toma. Las toma. Pero no las toma, las no somete. necesita que someterlas. ¿Y mira, por qué las somete? Eso es política. Exactamente, porque no es que llevar el costo político de un mandatario que tiene que tomar decisiones. Tan lo llevó que te dijo, te lo voy a someter a una encuesta. A lo mejor una encuesta patito, digámoslo, porque finalmente es lo que estás mencionando. Mucha gente me pregunta, y en su caso aquí lo tratamos, maestro. Oye, la encuesta es que está mal porque no está regulado y demás. Maestro, está reguladísimo. Y lo conocemos porque tú también eres abogado, tú tomaste derecho. El presidente tiene estas facultades constitucionales y la ley máxima en México es la Constitución. El presidente, si quiere, lo somete a votación o no, porque es una cuestión de criterio para escuchar si efectivamente este cúmulo de gobernados me van a decir sí. 2 preguntas. Una, ¿es una simulación? No, es una consulta, como lo dijo. Vamos, ¿qué es la parte ilegal que tú ves ahí, Javier? No veo ilegal, veo populismo y simulación. Encuestas a gente, que no usa el avión. Y me vas a decir que cualquiera puede votar en el tema. Tendríamos que especificar los temas de acuerdo a la población de interés en ese tema en específico. Entonces, si el presidente tiene la facultad de tomar la decisión, está haciendo 2 cosas. Una, no asumiendo el costo político que tendría que asumir un mandatario. Y 2, simular. Porque tú mismo lo estás diciendo, en la Constitución está clarito. Él tiene que tomar la decisión, son sus facultades. Él puede. De ejecutivo. ¿Y el ejecutivo es el titular del administrativo? Exactamente. Y entonces, si es el administrador de la riqueza del país, él debiera tomarlo
sin problema. Entonces, sin embargo, te da la capacidad para que tú digas, va, yo quiero votar que sí, yo quiero votar que no. Hubiese sido muy interesante que dijera la gran mayoría de las encuestas, fíjate que no, para ver qué decía. Fíjate, no sé si en alguna ocasión en la carrera hayas escuchado este dilema. Seguramente te acordarás, maestro, del rey Salomón cuando le llevan a un chiquillo, ¿verdad? Y que hablan de la justicia. Y hablan de la justicia. Y ya el gran sabio rey Salomón, ¿verdad? Lo aborda por ahí Hans Kelsen en una de sus obras. Y establece que están, pues es muy fácil lo que pasó con Salomón en ese momento. Oye, pues le presentan a un niño. ¿Perdón? En la anécdota, pero adelante para la audiencia. Bien, le llevan al rey Salomón a dos mujeres, los guardias de ese imperio, porque estaban discutiendo respecto de quién era un niño que presentaban en ese momento. ¿Te acuerdas de esa parte digamos, de esa historia que nos han contado muchas veces? Y entonces una dijo, es mío, y la otra alegaba, hasta que dijo, ¿saben qué? No se preocupen, pártanlo a la mitad y cada quien llévese un pedazo. Una de ellas dijo, no, ¿sabes qué? Que se lo lleve ella. Y en ese momento el rey dijo, ella es la mamá, así es que el niño es de ella. Se oye muy bien. El problema es cuando ambas hubiesen dicho lo mismo. No lo partas, a caramba sigo con el dilema. O que las dos hubieran dicho, sí, pártelo. Y entonces te lo pongo en este contexto. Lo interesante, Javier, hubiese sido que al presidente le hubieran salido las cuentas mal y le hubieran dicho, sí queremos Texcoco. Perdón, ¿Naim? ¿Es Texcoco? Bueno, yo creo que lo interesante hubiera sido no acotar la encuesta a pocas personas y levantar la encuesta en el sector interesado en el tema aeronáutico. Quien tiene viajes en el avión, quien sabe lo pesado que se vuelve ir al aeropuerto porque está saturado. Ya está tomando un tema clasista, mi buen Es que Javier. no, es que no hay que confundirlo, ni hay que orillarlo a un tema clasista. Hay que orillarlo a un tema completamente técnico. El país ocupa un mandatario que tome decisiones técnicas de acuerdo en beneficio del país, no decisiones populistas simuladas en base a pocas encuestas. Yo ya me sentí agredido con esa cuestión, porque tiene rato que no puedo andar en avión, entonces ni yo, que tomen la decisión quienes pueden andar en avión. Bueno, si va en ese sentido, bueno, pues claro. Entonces... No comenté quién pueda andar, porque habrá quien pueda andar y no se suba. Comenté que se tome una encuesta de las personas que estén interesadas en el tráfico internacional de aeropuertos. Y habría un sinnúmero de gente que invirtió en ese original Yo te preguntaría, ¿tú someterías una encuesta de dar apoyos sociales a gente de escasos recursos? ¿Someterías esa encuesta a gente de Monterrey, del municipio más rico? Por ejemplo, uno de los municipios más ricos. ¿Qué crees que no te entendí? ¿Lo someterías? O sea, tú someterías una encuesta a una clase social alta, de ricos. ¿Le someterías una encuesta acerca de necesidades para implementar un programa social a gente de escasos recursos? Yo creo que no. Porque probablemente te saldría una negativa. Y en ese sentido, yo te diría, eres clasista si no lo haces. En tu mismo discurso. Pero tendrías que aplicar... Perdóname, seguir sin entenderte. Okay, voy a al municipio más rico de México. Le haces una encuesta. ¿Para aplicar qué programa? Para que apruebe un programa, un N programa, ajá, en beneficio de una clase social muy vulnerable. Social, muy vulnerable. Depende de qué es vulnerable. Vamos, la gente de la Sierra Tarahumara. ¿Le preguntarías a la gente de Monterrey aplicar este programa o no? Hay una clásica que es la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no en el aeropuerto entonces. ¿Cómo es no vas que a aplicar una encuesta tú limitas el a una discurso gente populista de clasismo en el extremo siguiente, que es el tema del aeropuerto. Yo te lo pongo a contrario censo y es lo mismo. Tenemos que aplicar las encuestas y las decisiones de acuerdo a la población en específico y a las necesidades de la población, sin populismo, apegado, como tú dijiste, a las leyes, a ejecutar a la decisión del presidente y muy apegado al beneficio de las personas. No siempre lo que dicen las personas técnicamente puede ser lo correcto. Claro, yo estoy de tu lado en ese sentido. Y menos si no es una encuesta democrática. Se trata de una cuestión de mayoría de razón, no de mayoría de personas, ¿verdad? Sí, no son machos, pero son muchos, ¿verdad? Sí, pero la cuestión es esta. Yo creo que estabas muy joven y no creo que te haya tocado alguna clase con el maestro García Michaud. Discutí alguna ocasión con él. Díganme, muchachos. Alguna ocasión platica con él. Ya llegamos, ¿no? ¿Perdón? Era un profe también de Amparo, ¿no? No. Ya retirado. Procesal civil. Uh-huh. Es que me contaron algunas anécdotas en tema de Amparo. Participé tuve la fortuna de ser su
su profesor adjunto. Y teníamos un tema bastante... Un hombre muy inteligente, muy recto, capaz. muy inteligente, muy buena cátedra. Y me gustaba mucho el debate con él porque era listísimo. Uh-huh. Listísimo. Sí, usted preparó incluso a Mariano en uno de los debates sí, claro, uno de los juicios que se hizo en aquel tiempo. Pero bueno, y entonces que la cuestión con el maestro era, venían las elecciones en la facultad para irnos después a la federación. Y evidentemente ahí votan los alumnos y los maestros. ¿Sabes que hay un voto diferencial? Sí. ¿Cuántos alumnos por un maestro? 3 me parece. Eran 10. ¿Eran 10? En este momento ya no conozco realmente el estatuto. Eran más antes. Pero digamos que eran, olvídate, de 2, 3, 4, 10, 100. Y la pregunta con el maestro era, pero a ver maestro, ¿no que el voto universal? ¿Qué no vale lo mismo? No, licenciado. Los maestros tenemos mayor calidad. El mío vale 10 alumnos. Es más, el mío valdría como de 100. Decía en buena lid del maestro. Y la pregunta es, Javier, si efectivamente nos vamos a ir a tomar un consenso con la gente rica o la gente pobre, ¿no estarías dejando de lado a todo lo demás? No dejamos de lado en una encuesta tan pequeña. Rebasaron el 1,000,000 de encuestas. Te pregunto, ¿no dejamos fuera a 50 millones de personas que pudieran votar en el padrón electoral? Pero si te das cuenta, estamos debatiendo una cuestión que realmente ni amerita el debate. Pues finalmente es, oiga, licenciado, pero es que no estoy de acuerdo porque ilegal, no es ilegal, está tomando hasta nada más una cuestión de consejo, que nada se lo prohíbe, porque él tiene la decisión, no depende de absolutamente nadie, ni del Congreso, ni de... Abogado. ¿Perdón? Lo legal no siempre es lo justo. Lo legal no siempre es lo justo, claro, y aquí lo hemos abordado, uno de nuestros mandamientos es si está en debate. Centrarnos en este punto que estamos hablando tiene relación con la promesa número 17 de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de la República, separar el poder político del económico. Para eso tuvo que dar el golpe en la mesa a un costo altísimo, 130,000 millones de pesos, que el gobierno tiene que estar pagando. Ahora, hay que recordar otro principio fundamental que tenemos en nuestra Constitución y en nuestro país. El presidente no es el que manda, es el mandatario. El mandante somos nosotros. Los mandantes decidieron en su mayoría, el secretario de Hacienda, que le corrió la chequera. Es bien fácil, cualquier debate que quieras, al final preguntamos, es más, están dando de paseo, de cotorreo entre los amigos, valga la expresión. Al final, bueno, ¿y qué? ¿Quién? El que decide es el que trae la chequera. Oye, en tu negocio, ¿quién va a pagar la cuenta, no? ¿Y asumes? Bueno, con esto se paró el poder político del poder económico, ¿sí? Viéndose a una encuesta que desde mi punto de vista sí no fue pareja, como aquella encuesta, a mano alzada incluso, la manera en que plantea la pregunta, oiga, ¿quieren agua o quieren un pedazo de transporte? Es decir, pues queremos agua, ¿no? Es decir, la manera en que plantea las cosas es en donde está la esencia de la situación. Pero en el caso de decir, es importante para esa zona del norte de la ciudad, del país, perdón, esa continuación del transporte, pero acá a nivel mundial, porque un aeropuerto internacional tiene repercusiones en todo el mundo. Estamos viendo las terribles deficiencias. Yo no sé si ustedes, yo todavía antes de la pandemia tuve oportunidad de viajar a los Estados Unidos y tenemos un aeropuerto saturado y deplorable. Y estamos viendo en este momento, incluso Edgar, la situación a la que tuvo que recurrir el presidente ante la oposición que se estaba presentando, de declararlo un asunto de seguridad nacional, argumentando que estaba metido ahí el ejército. Aquí nos llega información diaria y sabemos que es el ejército el que lo está construyendo, y curiosamente, lo que tampoco me parece ni lógico ni justo, es que primero están sobre todo lo que son las instalaciones militares y hasta después piensan hacer las instalaciones civiles. Si ahí ya teníamos un aeropuerto militar funcional, estratégico además, ¿por qué avanzar sobre esta situación con todo y el cerro que se les atravesó
y no atender lo que la ciudadanía requiere, lo que el país requiere. Se nos atravesó una pandemia que, bueno, pues el turismo se desplomó, pero las proyecciones eran inmensamente grandes en función de la economía del país, que como lo dijo, y en esta parte le doy toda la razón aquí a Javier, en el sentido de que la economía se vino por esta serie de decisiones en desplome al 0.1% antes de la pandemia. Pero esa decisión es en relación a separar el poder. El punto 17, separar el poder político del poder económico. Eso, da el golpe en la mesa, echa para atrás toda la inversión privada de los empresarios. Sí, el punto 17, es decir, esto tiene relación con esa situación, como tendría relación igual en otro acto que me parece egocéntrico, cuando convoca justamente a todos los empresarios a invitarlos a unos tamalitos de no sé qué, y lo que quiso de fondo fue humillarlos, Edgar, porque además de esos tamales que yo nunca los he probado, son muy del sur, les exige prácticamente que le compren N número de boletos para una rifa de un avión que no se va a rifar, que nos está costando miles de dólares diariamente por estar en Estados Unidos y que no se va a... Dijeron que el 15 de septiembre se iba a rifar, pero no se va a rifar el avión, se van a rifar paquetes de 20 millones de pesos. Ya entonces, la no te preocupes, ya está vendido. ¿Sí? Pero ¿cómo lo van a vender si está en arrendamiento? Entonces está incurriendo en una situación ilegal. Digamos ¿dónde está el respeto a la ley? Mira. Sí, de veras. Ya lo mencionamos, él es el titular del Ejecutivo. Que es el mandante, el mandatario. El mandatario. No el mandante. Por eso. Entonces, es decir, lo que busca es ser justamente el poder absoluto, que es lo que está haciendo que la población se moleste, y lo tenemos en y en todas las encuestas, O sea, agarré la que mejor trata al presidente, la verdad, que es la de Mitoski, ya ves que fue mencionado últimamente, de un 67.1% de popularidad, la tenemos ahorita en un 47.5 contra un 52.1 que ya no está de acuerdo. Y aquí yo no tengo nada que ver con cuestiones partidistas. El único ista que tengo es el de periodista. Tú eres panista y tú eres simpatizante de los morenistas. Entonces, es la ciudadanía, es el desarrollo de la nación, son mis hijos, son mis nietos los que me preocupan. Y si el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional están hablando de un desplome, la verdad, no, honestamente, sí. Y eso que yo no voy al mercado, porque están diciendo que... Mira, qué bueno que el presidente no les tomó la palabra para estarse endeudando y prestarles dinero para rescatar nuevamente al estilo del Robaproa con estos empresarios. Ahí hay una confusión que buscaban un apoyo económico para... Si de todos nos corrieron a la gente, por 25,000 pesos para ayudar a una empresa, por Dios, no les alcanza ni para una semana de salarios. A una pequeña empresa, es decir, yo tengo una microempresa, podemos llamarle así, 25,000 pesos no me alcanzan para una semana del gasto corriente y los sueldos. ¿Qué vas a hacer con eso? Por eso han cerrado 10,000 empresas. Y aparte es préstamo, es un préstamo. Pero además fíjate que lo tratas como si fuese una cuestión responsabilidad del presidente. Fue una decisión de él, y ese es lo que me preocupa. Yo lo que pido, honestamente, es decir, hay por ahí un gran movimiento que está creando las manifestaciones, etcétera. Yo no pido que se vaya, es decir, ese es independiente. Creo que es urgente, y esa sería mi conclusión, es que el presidente rectifique, que escuche a los expertos, a los técnicos, a los que auténticamente saben de cada situación, y no se vaya por estas decisiones que me parece que son, y así ha sido el perfil del presidente desde que era joven. Ya no nos da tiempo de platicarles la anécdota, y estoy autorizado a decir, es una gente que seguramente tú conoces por la edad, tú no, a José Luis Aguilera Ortiz, el papá, que participó precisamente, pues vamos a platicar de una vez rápidamente en un concurso de oratoria de aquellos que eran famosísimos, pero de verdad de calidad, de nivel, en Monterrey. Participa López Obrador por Tabasco, el jurado dice que ganó el de Jalisco, y ya estando en la ceremonia de premiación, Andrés Manuel dice, yo gané
el concurso, yo soy el campeón, lo mismo que hizo cuando perdió la presidencia. Ese es el perfil que me preocupa. Esa es la situación de que no quiera oír a los expertos y que aún a estos 2 años, ojalá y pudiera rectificar. Esa es mi conclusión, pero son ustedes los que tienen que hablar, porque Yo me en dice conclusión, producción que en nos quedan conclusión unos en minutos. temas que tocó encuesta y que decía hoy, por ejemplo, la encuesta GISA que decía que el 58 lo desaprueban, en los últimos 4 trimestres ha caído 27 puntos el presidente. Esta encuesta que usted decía que es una Es el que más lo favorece. que lo más lo a favorece López Mitofsky, Obrador. sacó Aún también así, una encuesta la semana pasada, donde en la encuesta habla de la que lo muestras a la comparativa, cámara. la comparativa entre Calderón, bueno, Fox, Calderón y Peña Nieto y Andrés Manuel, y de los 4, el presidente con menos aprobación, por increíble que parezca, y por mal que terminó Peña Nieto con sus 22 puntos de aprobación, 21 puntos, al día de hoy, a año y medio de empezar su gobierno, el presidente más desaprobado de los 4 es Andrés Manuel López Obrador. esa sería tu conclusión. Ok, La tuya, Javier, porque no vamos a llegar a un acuerdo. Eres sí, vamos consejero a dar. panista. Te sugiero que como consejero les digas, vámonos a la revocación del mandato en el 21, al fin que les vamos a ganar, de aquí al 21 ya andará sobre los 10, 12. Y se les hace, en lugar de un magnicidio, que proponen ahí algunos allegados de estos grupos, mejor una cuestión así, que es legal, la revocación del mandato, no lo mandes al 22, va a ser otro gasto. Con el mismo gasto de la elección del 21, aconséjales que se vayan a la revocación del mandato. No depende. Y de concluyo. nosotros. Dice mi madre en alguna ocasión, saludos desde aquí, mi mamá regularmente me ve y... No, pues qué bien. Saludos, señora, Al mis menos. respetos. Entonces, me decía, a ver, mira, aunque cambies de esta situación, es el mismo infierno, pero con diferente diablo. La misma Y gata, que conste pero que no, oye, revolcada. pero además que conste que no hablaba de la cuestión política, pero bueno, es el mismo infierno, digamos, con otro diablo. Entonces, si ya tú juegas algún deporte, Entrené boxeo. boxeo, si hay un referí, Javier, y te levantó la mano o a tu contrario, vamos a respetar al que ganó, vamos a dejarle que concluya. Es más, si viene la revocación, pero vayamos en pos de México en una misma dirección, en un mismo sentido incluso. Esa es mi conclusión. Bien, es difícil ponernos de acuerdo, son dos, justamente esa fue la intención, tener a dos gentes bien definidas, en tu caso lo has manifestado, eres un seguidor de Andrés Manuel López Obrador, es evidente que como militante del Partido Acción Nacional estás en contra de muchas de las acciones como se ha manifestado aquí. Yo ya lo dije, yo lo que deseo es que el presidente se haga llegar a gente verdaderamente capaz, no gente como Ackerman, por ejemplo, que escuche a los que saben, a los técnicos y que rectifique aquello que tenga que rectificar. Esa es mi conclusión, espero que ustedes a través de nuestros mensajes, que ya no los leí, Luz María Monge, Adrián Aguilar, Malagón Samen, Sergio Anguiano, Berta Quintero, Romualdo Martínez, Roberto Ávila, Darlene Quintanilla, Gregorio Rodríguez, Margarita Lomelí, Tulio Samaya, Marcos Peña, Mari Zavala, Alejandro Baltazar, Claudia Olivares, Alonso Martínez, Francisco Pérez Lule, Gustavo Sanabria, Socorro Vega, Darío Villarreal, Jonathan Arriaga, César Licea, Sergio Pérez, Carlos Darwin. No nos da tiempo de todos los demás, allá se quedó la siguiente lista. Yo les agradezco su atención, por favor, pónganle me gusta, apriétenle por ahí para que podamos seguir creciendo, sobre todo en YouTube, compártanlo, porque pues es ahí donde queremos crecer. En Facebook, de veras hemos tenido audiencia, tú has participado en muchos de ellos, pues de muchas decenas de miles de participantes, cada vez crece más, ahí están sus puntos de vista, la más importante, como suelen decir los conductores, es la de usted. Aquí yo sabía que no nos íbamos a poner de acuerdo en ningún momento, pero se expusieron puntos interesantes que seguiremos analizando en esta y otras ocasiones. Estás invitado. Muchísimas gracias. Obviamente Edgar Guevara es parte de nuestro staff y seguiremos analizando los temas de mayor actualidad. Sí, pues muchas gracias y además Javier por nutre lo que comentaste aquí. Por supuesto, un punto de vista joven, un punto de vista importante, sí, claro. Ambos abogados, yo les agradezco mucho su participación, su tiempo, sus puntos de vista, usted tendrá el suyo y están los datos duros. Muchísimas gracias, maestro, gracias Gerardo por el debate hoy tan bueno, creo que siempre
abona el debate. Entonces, todas las veces que nos inviten, por aquí vamos a estar muy gustosos. Pero agradezco mucho también las facilidades que nos han dado por parte de la Coordinación de Comunicación Social del Partido Acción Nacional, al licenciado Eitan, y pues a nuestro estimado Edgar, parte de nuestro staff. Muchas gracias, y a ustedes, sobre todo, por su atención. Nos vemos en un rato en Mangas de Camisa con el noticiero de las noticias con Santana, y yo lo espero también mañana a las 3 de la tarde haciendo periodismo de fondo y polémico, como nos gusta hacerlo, en el que pues lo que ustedes decidan, nuestra audiencia, es lo que hacemos. Muchas gracias, buenas tardes, hasta un rato. Gracias.